Sí. Bueno, sí, probando. A Dios sea la gloria, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. ¿Estamos contentos? ¿Seguros? Porque yo los veo muy calladitos a todos. A ver, vamos a estar de pie, amados hermanos, en el Señor. Ponte de pie en esta noche. Levanta tus manos si no tienes problemas. Si no tienes problemas. Perfecto, muy bien, qué bueno. Damos gracias al Señor porque aquí no hay problema en Guapacal. Y eso es bueno. Y si hay problemas, en el Señor, ¿verdad? Son suplidos o sustentados. Pero también amén por aquellos que no levantaron las manos, porque eso quiere decir que si hay problemas. Y si hay problemas, hay necesidad. Y si hay necesidad, por eso estamos aquí esta noche, ¿sí o no? Amén. Dios les bendiga, amados hermanos en el Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar en esta hora y vamos a invocar el nombre poderoso de nuestro Dios. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, te damos gracias, porque nos gozamos, Señor, en tu poder, nos gozamos en tu presencia, Señor. Hemos escuchado tu voz a través de los cantos. Hemos escuchado, Señor, tu palabra a través de aquellas voces que te cantan, oh Dios. Pero ahora necesitamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Te ruego, Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que prepares el corazón, que prepares la mente, que prepares el cuerpo de cada uno de los que están en este lugar, y aún también así, Señor, de los que están en sus hogares, de los que están escuchando, Señor, te ruego que tu palabra sea clara, sea entendida, sea escuchada, pero también, Señor, sea aceptada. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Dios eterno. Úsame para tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, sentaditos, y vamos a abrir la palabra del Señor. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, sus primeros versículos. Parábola de las fiestas de bodas. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, dice, y los mataron. Y al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó, dice la palabra del Señor, su ciudad. Palabra de nuestro Dios. Se cuenta la historia de una pequeña águila. Una águila que había crecido en cautiverio. Desde que había nacido, la persona que había encontrado aquel pequeño águila lo había metido dentro de una jaula. Y allí había crecido aquella águila. Pasaron los tiempos, pasaron los días, y aquella águila no sabía ni conocía lo que era la libertad. Mucho menos conocía lo que era volar. Pero un día pasaron unos niños
cerca de aquella casa donde el águila estaba en cautiverio, donde estaba dentro de aquella jaula. Y aquellos niños pasaron, y al ver aquella águila, tomaron aquella jaula, la abrieron y sacaron aquella pequeña águila y la pusieron en tierra. Cuando aquella águila había sido colocada en la tierra, hermanos, no sabía qué hacer. Era su primer contacto con la tierra. No sabía ni podía caminar, ni mucho menos sabía volar. Quería pegar unos cuantos pasos, pero su cuerpo lo vencía. Conforme fueron pasando los días, aquella pequeña águila empezó a abrir sus alas y empezó a tratar de dar saltos, pero le era un poco imposible. Pero un día, una tarde, aquella águila, después de haber sido liberada, se quedó mirando al cielo. Y en el cielo miró una gran cantidad de águilas volando. Y volaban en el cielo. Cuando aquella pequeña águila miró que las águilas volaban, algo dentro de ella le dijo que tenía que hacer lo mismo. Entonces esa pequeña águila empezó a caminar más fuerte, a correr más fuerte como águila, y levantaba sus alas y trataba de elevarse día con día hasta que llegó el momento que esa pequeña águila emprendió el vuelo y se unió al resto de las águilas que estaban en el cielo. Esta ilustración me hizo pensar en algo interesante. Muchas veces nosotros como seres humanos somos semejantes a esa pequeña águila. Hemos crecido, hemos nacido, hemos vivido en cautiverio. Y nuestra vida está en cautiverio. En el cautiverio del pecado. Muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene solución. Que nuestra forma de vivir está aferrada solamente a un pecado. No somos libres. Estamos esclavizados a vivir en una familia donde siempre hay pleitos, donde siempre hay odio, donde siempre hay golpes, donde siempre hay malas palabras, y estamos acostumbrados a vivir en cautiverio. Pero un día ha venido el libertador del mundo. Ha venido Jesucristo, el Redentor del mundo, para darnos libertad. Y ha abierto las puertas de la jaula para que usted y su familia puedan ser libres. Y puedan ser libres por la eternidad. Pero aún siendo libres, amados hermanos y amigos, después de experimentar esa libertad, no es fácil para nosotros. No es fácil para aquella águila poder emprender el vuelo. Vienen muchas dificultades, vienen muchos problemas, vienen muchos obstáculos para que un día podamos estar en el reino de los cielos. Así que si tienes problema, gózate en el Señor y dile al Señor: Señor, dame libertad en Cristo Jesús. Dame libertad, liberta a mi familia. Liberta mi hogar, liberta mi alma, liberta mi cuerpo, Señor, porque yo quiero volar, porque yo quiero abrir las alas y quiero volar al reino de los cielos y pasar mi vida en la eternidad. Amén. Dice la palabra del Señor en la cita bíblica que acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo. Hay una parábola muy interesante. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegaba a cierto lugar, llegaba a diferentes aldeas, la gente ya conocía hablar de un Jesús, que muchos le decían Jesús el Nazareno, otros le decían Jesús el hijo del carpintero, otros simple y sencillamente el maestro. Pero cuando Jesús se paraba enfrente de la gente, cuando Jesús empezaba a hablarle a la multitud, hermanos, se sentía el poder de Dios. De modo que los ciegos veían, de modo que los enfermos eran sanados, de modo que los endemoniados eran libertados. Y ese Jesús se paraba enfrente de la gente y lo hacía con un propósito.
Y dice la palabra del Señor que el propósito por el cual Jesús se paraba enfrente de la gente, el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, era para decirle al mundo cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Y empezó el Señor a hablarle a la gente a través de parábolas. Las parábolas no eran más que ejemplos que el Señor usaba de acuerdo a la costumbre de ese tiempo. Lo que la gente practicaba en ese tiempo, el Señor lo usaba como un método fácil para enseñar lo que Dios quería para el hombre. Aún nosotros, siendo seres humanos inteligentes, capaces, sagaces para emprender muchas cosas, muchas veces tenemos muchos impedimentos para entender. Por eso Jesús estaba usando parábolas. Usaba un método tan fácil y tan sencillo para decirle a la gente lo fácil, lo sencillo, lo maravilloso y lo poderoso que es el poder de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que allí estaba el maestro. Y el maestro dice, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas. Ya le había hablado el Señor en parábolas a la gente. Pero ahora quería hablarle de algo poderoso. Quería hablarle de algo tremendo, dice la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Señor Jesús? El reino de los cielos es semejante a un rey. A un rey, dice la Biblia, que hizo fiesta de bodas a su hijo. En ese tiempo existían los reyes. Y cuando un rey hacía una fiesta, hermanos, eran grandes banquetes. Eran grandes fiestas. Había muchos invitados, eran miles y miles de invitados. Pues el rey quería festejar con todo el pueblo el regocijo y la alegría que había en su corazón. Y Jesús le dice, el reino de los cielos, ese lugar santo y poderoso, ese lugar maravilloso que existe en la eternidad, es semejante a un rey poderoso, a un rey rico, a un rey que lo puede todo, dice la Biblia. Pero ese rey estaba preparando, dice la palabra del Señor, una gran fiesta. Una gran fiesta, imagínense ustedes. Si de por sí nosotros, cuando uno de nuestros hijos se va a casar o cuando uno de tus hijos se va a casar, tratamos de hacerlo a lo más grande. La mejor vaca, el mejor becerro, los mejores grupos. Y buscamos que todo sea maravilloso porque estamos felices que nuestro hijo ahora va a ser ya parte de un matrimonio. Pero Jesús no estaba hablando de un rey cualquiera. Jesús no estaba hablando de un hijo cualquiera. Jesús estaba hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús estaba hablando del Padre Todopoderoso. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que todo lo puede, a un rey que tiene el poder y que tiene la facultad y que tiene la profundidad de los mares en la palma de sus manos. Ese rey está preparando una gran fiesta, está preparando un gran banquete, está preparando un gran acontecimiento en el universo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la gente. Pero esa gran fiesta que el Padre estaba preparando, que el Rey estaba preparando, era una fiesta de bodas de su Hijo. ¿Y saben quién era el Hijo o quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús estaba anticipando lo que iba a suceder. Estaba anticipando un gran acontecimiento universal que marcará la vida de muchos por la eternidad. Y dice la palabra del Señor que ese rey es semejante, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos. De fiestas de bodas a su hijo. Un gran acontecimiento, un gran hecho. Jesús anticipando un futuro glorioso. Jesús anticipando un futuro eterno para la humanidad. Pero vean lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces dice el Señor, ese rey, conmovido por su gran amor y por su gran poder,
ese rey amoroso, queriendo invitar al mundo entero a esa gran boda, a esa gran fiesta, dice la palabra del Señor, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, dice, venid a las bodas. No solamente se estaba preparando un gran acontecimiento, sino que este rey, dice la Biblia, empezó a invitar a los convidados, a llevarle la invitación a aquellos más cercanos, familias, amigos, vecinos, para que vinieran a esa gran boda, para que vinieran a esa gran fiesta. Pero dice la palabra del Señor que el rey envió a sus siervos. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Dice la palabra del Señor, mas estos no quisieron venir. ¿Saben de qué se está hablando la Biblia en esta parte? ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús a este pueblo? Jesús le estaba diciendo a este pueblo y le estaba diciendo al mundo que llegará el momento, que llegará el tiempo donde todo se tendrá que terminar en la tierra. El día, el gran día, el día del juicio, el día final, el día que todos estamos esperando, el día donde el Cordero vendrá por su iglesia, vendrá a buscar a su iglesia. Las bodas del Cordero están cerca. La gran boda del Cordero, cuando Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, el Redentor, el que vino y que fue crucificado en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre bendita, el que oró en el Getsemaní, y dice la Biblia que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Ese Jesús que estaba en agonía, viendo a un mundo destruido, viendo a una familia destruida, viendo a una iglesia destruida, viendo a una nación destruida, estaba delante del Padre. Ese Jesús que lo dio todo. Ese Jesús el Cristo que aún estando en la cruz crucificado le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese Jesús se refería el mismo Jesús cuando estaba hablando del rey que estaba preparando esa gran boda. Se refiere al acontecimiento final, al día final, al día donde ya el tiempo sobre la tierra habrá terminado, donde ya no se predicará más el evangelio, donde ya no nos reuniremos para hacer campañas evangelísticas, porque veremos al Hijo de Dios venir por segunda vez con poder y con gran gloria en las nubes, y vendrá por su iglesia. Pero ¿saben ustedes cuál es la iglesia del Señor? A lo que mucha gente está confundida diciendo, esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos aquellos que hayamos limpiado con la sangre de Cristo nuestros pecados. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cansados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Y Jesús les estaba hablando y les estaba diciendo, dice, y mandó a sus siervos, mandó a los pastores, mandó a los evangelistas, mandó a los ministros, a los misioneros, a las misioneras, a ir a invitar a la gente a esta gran fiesta. Pero ¿saben qué pasó? Dice la palabra del Señor, que la gente empezó a rechazar esta invitación. La gente empezó a decir, yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para ir a un culto, yo no tengo tiempo para ir a glorificar tu Dios, yo tengo cosas más interesantes, tengo que ir a trabajar el día de mañana, yo tengo que ir a disfrutar la vida, tengo que vacacionar, tengo que vivir la vida, tengo que gozar la vida, tengo que tomar, tengo que fumar, tengo que drogarme, tengo que vivir en adulterio, tengo que fornicar, tengo que hacer tantas cosas, pero no tengo tiempo para esa invitación.
¿Saben por qué, amados hermanos? Porque tenemos una lucha grande en este mundo. Mientras el rey va invitando a naciones y naciones a este gran evento, el diablo está trabajando astutamente. El diablo está trabajando en los hogares, en las familias, destruyendo los hogares, destruyendo los matrimonios, destruyendo la familia, destruyendo los hijos. Hoy más que nunca los casos de divorcio han aumentado en gran magnitud. El adulterio se practica como cualquier cosa. Ya no se le llama adulterio, se le llama unión libre. Y a veces nosotros como padres nos hacemos partícipes a esto cuando nuestros hijos están viviendo en unión libre y aún consentimos esa relación. El mundo no quiere nada con Dios. El mundo está cegado. El mundo está perdido en el pecado, porque la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra las mismas huestes espirituales que están entrando en los hogares, en las familias, que están entorpeciendo la mente de la sociedad, de la juventud, haciéndoles creer que no hay necesidad de Dios. Por eso Jesús le dice a la gente: el reino de los cielos es como una gran fiesta, un gran rey, que antes de hacer esta gran fiesta, el rey está haciendo la invitación. Por eso es que se predica el evangelio, hermanos. Por eso es que se habla de la palabra de Dios en diferentes lugares. En diferentes lugares del mundo se está proclamando el evangelio. No importa qué denominación tú seas, sino acepta a Cristo como tu Salvador, porque esa es la puerta de entrada. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo Jesús, el que derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario. Pero allí iban los siervos del rey, tocando puerta tras puerta, diciéndole a la gente: vengan a esta gran boda, vengan a esta gran fiesta. Y la gente empezó a decir: no, no queremos ir. Está más bueno el baile que se va a hacer el sábado. Está más interesante el antro. Está más interesante la reunión que tengo que tener con mis amigos allá donde vamos a tomar y a fumar. Está más interesante el que yo vaya a la iglesia, pero nada más vaya por llegar y no haga ningún compromiso con Dios. Y dice la palabra del Señor que después de esto, el Señor, el rey, volvió a enviar a otros siervos. Ya había enviado los primeros, pero dice la palabra, volvió a enviar otros siervos diciendo a los convidados: he aquí he preparado la mejor comida. Fíjense bien, he preparado la mejor comida. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Dice: venid a las bodas. Más fácil no había sido lo que el Señor le estaba presentando al pueblo. No solamente era una gran boda, una gran fiesta, sino que el rey les había mandado decir con sus siervos que iba a haber los mejores manjares, los mejores toros, las mejores comidas, los mejores deleites para el paladar. Pero ¿saben qué? La gente no quiso nada. Se está predicando a través de la palabra. La Biblia nos dice que después de la muerte, los que hemos creído en Cristo Jesús, iremos a un lugar especial. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, un lugar maravilloso, un lugar especial, calles de oro, mar de cristal, un lugar para la eternidad, donde viviremos por la eternidad con Cristo Jesús y glorificaremos a Dios por la eternidad. Pero ni aún la gente quiere eso. No, eso sí está bueno lo que dice la Biblia, pero está más bueno el baile, está más bueno el pecado, está más bueno tener 2, 3 mujeres, está más bueno vivir en unión libre. Lo que no te ha dicho el diablo es que así como tú estás viviendo, te estás acercando cada día más a la condenación eterna. Te estás acercando al día del juicio. Dice la palabra del Señor: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, dice, los afrentaron y los mataron.
Y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, dice, y quemó su ciudad. No querían nada con Dios. Se burlaban de Dios. Se burlaban del rey. Decían, eso es mentira. Que el infierno existe es mentira. Que el mundo se va a acabar es mentira. Que Dios va a venir por segunda vez es mentira. Eso no es cierto, dice la gente. La vida hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla, porque se vive una sola vez, sí es cierto, pero tarde o temprano tu vida se va a terminar. Tarde o temprano tendrás que dar cuenta delante de Dios por la eternidad. Y dice la palabra del Señor que muchos de los siervos incluso perdieron la vida por llevar la invitación a la gente. Hoy se está predicando el evangelio en diferentes partes del mundo, pero en diferentes partes del mundo también se les está quitando la vida a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas por causa del evangelio. Hay lugares donde se han atrevido a correr a las iglesias, cerrar a las iglesias, porque el diablo está aferrado en la mente y en el corazón de la sociedad, que a lo bueno lo ven como malo y a lo malo lo ven como bueno. Usted le habla de Dios a una gente y la gente lo que menos quiere escuchar es hablar de Dios. Eso es mentira, eso nos ofende. Pero tú le hablas de un pecado, tú le hablas de algo malo, les encanta. Porque el diablo ha trabajado tanto con la sociedad que lo tienen cegado. El diablo te ha hecho creer que con el hecho de que tú llegues a una iglesia, a una religión es más que suficiente, pero eso es mentira. El diablo te ha hecho creer que con que seas parte de la iglesia, un miembro, parte de la membresía es más que suficiente, pero eso es mentira. La única puerta de entrada se llama Cristo Jesús, el que derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra del Señor, cuando el rey mira lo que habían hecho con sus siervos, dice la palabra del Señor que el rey se enojó. Y se enojó tanto, dice, que envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y todavía la gente se pregunta, ¿qué está sucediendo en el mundo? Estamos escuchando lo que está sucediendo en nuestro planeta. Los días se van acortando cada día más. Ya los días ya no duran las 24 horas del día que nosotros creíamos. Ya los días duran menos de 24 horas. Nuestra vida se nos va cortando. Nuestro tiempo se nos va cortando. Ya nuestra edad ya no estamos llegando ni a los 70. Y si llegamos a los 70, como dice el salmista, también es molestia a los 80. Los dolores, las enfermedades, las diabetes, la hipertensión, el cáncer y tantas enfermedades que hay en el mundo que nos están acercando a la muerte. Lo que estamos escuchando en el mundo, los grandes terremotos, los grandes tsunamis, las grandes enfermedades, el calentamiento global, cómo el mar se adentra hacia adentro y queda descubierto el mar en una gran parte de su periferia. Todo esto nos está anticipando que algo tremendo está a punto de suceder. Que la venida del Señor está pronto. Que el pecado se ha multiplicado en gran manera. Que el hombre ya no tiene temor de Dios. El hombre practica cualquier tipo de pecado. Ya al hombre no le importa quitarle la vida a alguien, porque ya han perdido el temor hacia Dios. Por eso dice la Biblia que el rey mandó a su ejército, mandó a la tierra el castigo, para que el mundo entienda que existe un Dios poderoso, un Dios que está hablando a un mundo lleno de pecado, que Dios a un mundo, a una iglesia que necesita arrepentirse de sus pecados, a una iglesia que necesita adorar en espíritu y en verdad, a un cristiano que necesita reconocer que vivir en Cristo es entregarse en cuerpo, en alma y en espíritu. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero también es grande en misericordia. Todavía Dios tiene misericordia de este mundo.
que cada día que nosotros vivimos nos permite respirar el aire. Cada día que nosotros vivimos gozamos de este sol, gozamos de la lluvia. Dios manda bendiciones sobre buenos y malos, pero aún así el hombre no quiere nada con Dios. Así el hombre no se goza en el Señor. Llegamos a los templos, a las iglesias, pero llegamos cargados de problemas, llegamos cargados de estrés y no podemos adorar a Dios así. Venimos enemistados, venimos peleados, venimos discutiendo con los hermanos, traemos una rencilla dentro de la misma iglesia que nos está carcomiendo y que nos está alejando de la presencia de Dios. Por eso el rey está disgustado, dice la Biblia. Entonces dice la palabra del Señor, y dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, dice la Biblia, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas, dice, fueron llenas de convidados. Las bodas a la verdad, dice la palabra del Señor, están preparadas. El gran acontecimiento está preparado. El gran día del juicio está preparado. La venida del Señor está preparada. Y al sonar la última trompeta, veremos, dice la Biblia, al Hijo de Dios venir en las nubes. Y lo veremos con poder y con gran gloria. Y lo más interesante, amados hermanos, es lo que dice la Biblia, que todo ojo le verá. Allí estaremos todos. No habrá nadie sobre la faz de la tierra que no vea al Hijo de Dios descender de las nubes con poder y con gran gloria. Pero el Señor no va a venir a buscar una iglesia en específica, sino una iglesia que haya limpiado con su sangre bendita sus pecados. Y vendrá con poder, eso va a ser tremendo. Algo esplendoroso, un estruendo sobre el cielo, algo que no pasará desapercibido en ningún momento. Y lo más bonito de todo, amados hermanos, es que los que ya estemos preparados en el Señor, nos gozaremos ese día, porque sabremos que ha llegado el día final. Sabremos que ha llegado ese gran día que tanto hemos esperado. Ya no sufriremos más en la tierra. Ya no lucharemos más en la tierra con el pecado. Ahora seremos levantados en las nubes. Y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo en ese momento van a resucitar, van a salir del sepulcro y van a ser levantados en las nubes. Y los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos santificados, seremos glorificados para también ser levantados en las nubes con el Señor. Pero después de todo esto, también resucitarán los muertos en pecado. Y lo más lamentable es que van a resucitar en maldición. Los muertos en pecado resucitarán a como ellos murieron. Si murieron apuñaleados, resucitarán apuñaleados. Si murieron descuartizados, resucitarán descuartizados. Si murieron quemados, resucitarán quemados. Y será el principio de dolores, porque resucitarán en maldición. Por eso Jesús le decía a la gente: el reino de los cielos es como una gran boda. Es una gran fiesta para los que hemos creído en Cristo Jesús, para los que hemos luchado, para los que hemos llorado, para los que hemos doblado nuestras rodillas, para los que no hemos tirado la toalla, como decimos comúnmente, para los que, a pesar de que tenemos conflicto en el matrimonio, tenemos discusiones en el matrimonio, creemos en un Dios poderoso. Pero para aquellos que el diablo ha entrado en los hogares, para aquellos que el diablo ha entrado en sus vidas y que cada día los está destruyendo, los está consumiendo en el pecado y no les permite ser libres, dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Buscarán quienes hablen de la palabra, pero ya no habrá quienes hablen de la palabra. Buscarán los templos, pero ya no habrá templos. Ya no habrá quien predique el evangelio. Y dice la palabra del Señor
que muchos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y entonces dice, vendrá el gran fin. Algo tremendo para el universo, pero es un gran acontecimiento, es una gran fiesta para los que hemos creído en Cristo Jesús. Así que también dice, pero después de todo esto, dice, y llamad a las bodas a todos los que halléis, tanto buenos como malos. Y dice, y fueron llevados y convidados a las bodas. Hay mucha gente que tiene años en las iglesias, pero sigue viviendo una vida de pecado. Hay gente que tiene años siendo parte de una iglesia, líderes, pero su corazón todavía está enardecido en pecado, su carácter, su odio, su rencor. Hay mucha gente que dice, es que yo así soy, es que yo así hablo, es que ese es mi carácter. El Espíritu Santo no ha tomado en control en tu vida. Tenemos que dejar que Dios tome el control en nuestras vidas. Pero dice la palabra del Señor que fueron y trajeron, dice, a todos los que estaban en el camino. Hay gente allá en el mundo que están sufriendo por el pecado, que están deseando que alguien les hable del Evangelio, y que cuando el Evangelio llega a sus vidas, ellos aceptan a Cristo como su Salvador. Pero aquellos al que se les habló el Evangelio, a los que se les habló de la palabra de Dios y nunca quisieron nada con el Señor, dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice la palabra del Señor, y después de esto entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos, dice, son los escogidos. Y allí estaba el rey en las bodas, y entró el rey a las bodas. Y empezó a mirar el rey a todos los invitados. Eso quiere decir que Dios nos conoce. Dios conoce tu vida. Por más grande que sea tu pecado, tu aflicción, tu necesidad, Dios la conoce. Por eso yo preguntaba al principio, levanten la mano los que no tengan problemas. Todos tenemos problemas. Por más chico o más grande, todos tenemos problemas, tenemos dificultades. Y el problema más grande que tenemos es contra nuestro propio ser. Queremos glorificar a Dios, pero el pecado que hay en tu cuerpo no te permite acercarte a Dios. Quieres venir al templo, pero el pecado no te permite acercarte a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay cadenas que están atando tu vida. Hay ataduras diabólicas que están atando tu familia. Por eso tu familia se va destruyendo. Hay ataduras diabólicas que han entrado en tu hogar a través de la música, a través de las películas, a través de la pornografía, a través del internet. Estás almacenando una serie de acontecimientos espirituales diabólicos que te tienen atados al pecado. Y no puedes salir de allí. Y no puedes salir de esa esclavitud. Por eso el Señor en esta hora quiere decirte que el Señor ha venido para darte libertad. Y el Señor entró a las bodas, dice, y empezó a ver a los convidados. Y allí estábamos todos. Pero dice, había un convidado. Se acostumbraba en las bodas de aquel tiempo que para participar de una boda tenías que llevar un traje especial, una ropa especial. Una ropa muy definida para ese momento especial. Y no podías entrar a la boda si no llevabas la vestimenta adecuada. Para entrar en el reino de los cielos necesitamos entrar limpios, sin mancha, sin pecado. Dice la palabra del Señor que al reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que practican pecado entrarán en el reino de los cielos. Así que si alguien te pregunta cómo está tu vida espiritual, no pienses que con el hecho de estar a medias vas a entrar en el cielo. No. En el cielo tenemos que entrar con una vestimenta limpia, sin pecado, sin mancha. Y para eso, por medio de Cristo Jesús, podemos limpiar nuestra vestimenta. Pero dice la palabra del Señor que entrando el rey,
Miró que había uno que no tenía la ropa adecuada. Miró a alguien que no estaba con la ropa adecuada, y dice la palabra del Señor, mas entonces le preguntó, dice, ¿cómo entraste a mi boda sin estar vestido de bodas? Mas él, dice, enmudeció. Y entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, dice, y echadle en las tinieblas de afuera. Ese era y es el diablo, que no tiene ninguna parte en este gran evento, que no tiene ninguna parte en esta gran boda. El diablo ha venido para destruir tu alma, para destruir tu cuerpo, para destruir tu vida por la eternidad. El diablo ha venido para que tú no tengas un encuentro personal con Dios. El diablo ha venido a la campaña primeramente que tú, para ver si tú aceptas a Cristo o te quedas viviendo una vida de confort. Porque el menos contento que tú hayas venido esta noche a este lugar es el diablo. El diablo está contento que tú vivas una vida de pecado, que sigas diciendo malas palabras, que sigas engañando a tu mujer, que sigas diciendo groserías, que sigas practicando pecado en oculto, o simple y sencillamente que te sigas engañando en tu vida espiritual, creyendo que con llegar al templo es suficiente. No. Y dice la palabra del Señor que el rey le dijo, dice, atadle y echarle, dice, en las tinieblas. Echarle, dice, en las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Algo tremendo está por suceder. No solamente la venida del Hijo de Dios, no solamente ese gran acontecimiento que todos veremos, sino que ese acontecimiento está precedido del gran día del juicio. Seremos llevados delante del gran trono de Dios, y allí estaremos todos, y allí serán abiertos los libros de la vida, y allí serán abiertos los libros y se pasará lista, y allí estarán nuestros nombres si hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Pero hay de aquel que no aparezca en el libro de la vida. Dice la Biblia que será lanzado en el lago de fuego, será echado en el lago de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí las almas pasarán la eternidad en un lugar de tormento. Por eso es que se predica el Evangelio. Por eso es que Jesús es bueno. Por eso es que Jesús le hablaba a la gente. Por eso es que Jesús hablaba a través de parábolas, para que la gente entienda que viene algo tremendo y que es necesario quitar la venda de tus ojos y venir a los pies de Cristo Jesús. Pero todo depende de usted. Todo depende de ti esta noche. Si tú permites que el diablo siga destruyendo tu vida, tu hogar, tu familia, tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu matrimonio. Si ya has pensado en el divorcio, vives peleando con tu esposa, se golpean, se dicen palabras fuertes. No estás pensando en tus hijos cuando has pensado en el divorcio. Es porque le has abierto las puertas al diablo en tu casa y el diablo te está destruyendo. Pero hoy ha venido el Señor, hoy ha venido el Rey para darte esa invitación especial y para decirte que las puertas de las bodas del Cordero están abiertas para ti. Que las bodas del Cordero, del Mesías, del Redentor del mundo, están abiertas para ti. Para ti que tú eres la esposa del Cordero. La iglesia que ha limpiado con la sangre de Cristo sus pecados. La iglesia que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario a través de la muerte de Cristo Jesús. La iglesia que fue el motivo por el cual el Señor Jesús no descendió de la cruz, sino que se quedó allí hasta el último momento. Esa iglesia que vale la pena, esa iglesia que es poderosa, esa iglesia que es valiente, esa iglesia que está dispuesta a romper las ataduras. Esa iglesia puede ser usted esta noche. Pero todo depende de ti, amado hermano y amigo en el Señor. Realmente el amor de Dios es grande, que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, su Hijo amado. No cualquier persona o ser humano se atrevería a mandar a su Hijo, pero Dios, siendo Dios, envió a su Hijo y lo envió al mundo para que usted y yo no conozcamos la condenación eterna.
Pero aún así, a pesar de la invitación, muchos rechazan la invitación. Pero Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, amados hermanos, venid a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé cuál sea tu pecado, pero por más grande que sea tu pecado, el Señor te perdona en esta noche. Por más grande que sea tu ofensa, Dios quiere darte ese perdón. No importa el nivel que tú tengas, no importa la capacidad que tú tengas. Podrás ser licenciado, abogado, profesor, médico, enfermera, pero tú necesitas de Cristo, porque un día vas a morir. Y después de la muerte viene algo horrendo para aquellos que nunca tuvieron tiempo para Dios. Es lamentable ver el número de gente que muere sin Cristo, de la gente que dice: me estoy muriendo, no me quiero morir, tengo miedo a la muerte, hay una sombra negra que me persigue, porque nunca quisieron venir a los pies de Cristo. Pero qué bonito es cuando un cristiano muere y dice: veo a los ángeles, veo a mi Redentor, veo a mi Salvador venir por mí, veo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos en el Señor, en esta hora Cristo tiene un plan perfecto para ti y se llama salvación. Así que si tú en esta noche has entendido el mensaje de que esta gran boda está cerca, este gran acontecimiento está cerca, y tú lo has entendido, yo quiero invitarte a que en esta noche tú hagas tu decisión personal. Tú vengas a los pies de Cristo y le digas: Señor, aquí estoy. Señor, tú me has traído a este lugar con un propósito. No fue fácil para mí, Señor, estar aquí. No fue fácil para mí, Señor, venir aquí. Pero en esta noche yo quiero romper las cadenas y ataduras que hay en mi alma. Y quiero hacerlo para sentirme libre, Señor. Ya no quiero seguir viviendo en pecado. Si tú me llamas, Señor, a tu presencia, yo quiero irme contigo por la eternidad. Yo quiero invitarte, amado hermano en el Señor, a que te pongas de pie. Vamos a orar. Pónganse de pie todos, vamos a orar en esta hora. Que sea Dios el que haga la obra en esta hora, en esta noche. Ponte de pie. Todos los que estamos aquí, cierren sus ojos. Seas de la denominación que tú seas, seas de la congregación, de la misión que tú seas, de la familia que tú seas, yo quiero decirte que tú necesitas de Cristo Jesús. Tú necesitas de un Salvador. Tú necesitas que tu familia sea restaurada, que tu vida sea restaurada. Pero la decisión la tienes tú. O decides quedarte en el pecado en el que estás viviendo, o necesitas darte la oportunidad de esta noche. Cierren sus ojos que vamos a orar. Cierren sus ojos todos, vamos a orar en esta noche. Padre bendito que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. A pesar de las dificultades, Señor, tú nos has traído hasta este lugar. Te ruego, Dios eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que rompas las cadenas que hay en el corazón de cada uno de los que están en esta noche aquí, de los que han escuchado tu voz, de los que tienen necesidad de ti, Señor, pero que se les hace difícil venir a los pies de Cristo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te ruego y te suplico que tú los libertes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano en el Señor. Yo quiero